Eugenia Testa, con ella vamos a grabar hoy. Equipo, Gracias. bienvenida. Espero que Gracias. estés bien. Tomate asiento Sí. y arrancamos enseguida. Verán que en la conversación pública, en los medios tradicionales especialmente, aparece de modo reiterado la conversación sobre la economía, sobre qué pasa con los policiales. Hay una réplica permanente. Todos los días van a escuchar algo sobre eso. La propuesta de este ciclo de 100 conversaciones diferentes es hablar de otras cosas, desde otra perspectiva, hablar de aquello que nos relacione de modo directo con el ambiente que vivimos, las circunstancias de cada una de las personas y también de lo que va ocurriendo en derredor. Pero centralmente, ¿cuál es nuestra capacidad de cambiar el estado de las cosas? ¿Cuál es la capacidad de entender que en todo caso todo lo otro, la política, la economía, las representaciones, son herramientas que nos podrían ayudar a enfrentar la cuestión socioambiental, que es el gran problema de la humanidad, el que está más arriba? Por un lado, un gran problema que resolver, pero por otro lado también un gran desafío para todas las personas, porque ahí podemos cambiar, podemos interactuar, podemos reencantarnos con la idea de participar de modo comunitario. Así que hoy invitamos a Eugenia Testa a que nos acompañe a pensar. Eugenia, yo creo que arrancaste en Greenpeace, fue una activista ambiental, durante muchos años ejerció política ambiental y ahora está en una organización pensando políticas ambientales. El derrotero ha sido siempre con el mismo horizonte, el de atender estas cuestiones que yo decía en el arranque. Así que bienvenida, y la idea es también centrarnos un poco en la transición, hacia dónde vamos, hacia dónde sería conveniente ir. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Es un gusto estar acá y además le reconozco que más allá de que tu agenda es más amplia de temas, siempre haces hincapié en la cuestión ambiental y le das relevancia que, como vos bien decís, en otros medios o en otros espacios no se les da. Es cierto que estamos en una instancia de transición, necesariamente, no por una cuestión de decisión colectiva, sino por un imperativo ambiental, y no solamente es el imperativo climático, sino también lo que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, con la contaminación ambiental, que son como tres crisis que están conviviendo en conjunto y nos obligan a transformar la forma en la que producimos, la forma en la que vivimos y en la forma en la que pensamos el desarrollo. Eclosiona, se muestra con mayor claridad en este tiempo, pero la verdad que son problemáticas que vienen desde décadas. La perspectiva, la mirada, cambia mucho desde aquella militante que fuiste a esta mujer que maneja equipos de investigación y saca conclusiones sobre lo que va pasando. Sí, hubo muchos cambios durante este largo periodo. Y hay una cuestión que en términos políticos, cuando se partía del activismo, sobre todo, bueno, cuando nace el movimiento ecologista, fines de los años 60, principios de los 70, colocar el tema en agenda, generar las alarmas necesarias para que la política, sobre todo los tomadores de decisiones, despierten frente a un estado de situación que era menos crítico que el de ahora, claramente, ha cambiado en que, bueno, la agenda ambiental, más allá de que no se vea reflejada en una cantidad de espacios, ha llegado más que de la mano, diría, no solamente por el activismo, sino por las restricciones que se están poniendo a la forma de vida, al desarrollo, etcétera, por las cuestiones ambientales. Entonces hay un cambio que, en parte,
nos lo podemos atribuir, ¿no? El movimiento ecologista que ha logrado colocar en la agenda pública un tema específico, pero además es cierto que la inacción durante muchos años nos ha llevado a un momento mucho más crítico de aquel en el cual partimos y en el cual generamos las alarmas o el llamado de atención hacia los tomadores de decisiones. Eso, en términos, digamos, personales, significan claramente una evolución, porque del activismo político se pasa ahora a tratar de diseñar y de colaborar con los tomadores de decisiones en la formulación de regulaciones, de políticas públicas, en las negociaciones de acuerdos, y ya no tanto en esto, ¿no? de generar una alarma frente a situaciones que estábamos viviendo. Y en términos generales, hay ciclos, digamos, que vamos atravesando, que se llegan a puntos de donde uno confía en que la agenda, bueno, llegó para quedarse. Uno piensa, por ejemplo, en el año 2015, cuando a nivel internacional se alcanza el Acuerdo de París, cuando se alcanza el acuerdo internacional con la Agenda 2030, ¿no? Con los ODS. Fue un año como que era la ola que estaba llegando a su punto máximo y de repente los 10 años posteriores y en el que estamos, digamos, con COVID-25, aparece un cuestionamiento a esta agenda, un cuestionamiento a aquellos logros que se han alcanzado, no solamente en términos de promoción desde la sociedad civil, sino en términos políticos. Tenías al mundo discutiendo cuál iba a ser la política de desarrollo en armonía con el ambiente, y hoy esa agenda está siendo en gran parte demonizada, cuestionada, sin ningún tipo de sustento científico. Me gustaría, Eugenia, desmenuzar esa agenda ambiental, pero antes, como para ir bien de a poco y que podamos entender, porque yo creo que acá también hace falta que la ciudadanía, el nosotros, tenga mucha claridad de qué hablamos cuando hablamos de ambiente, que ya no estamos hablando de los ositos que se hunden en algún lugar donde hay de cielo, solamente de esa foto, ni de las ballenas que llegan a Madryn. Se ha complejizado muchísimo. Entonces me gustaría desmenuzar bien de qué hablamos cuando hablamos de la Agenda 2030 y demás, pero antes me gustaría saber qué aprendiste en esa época de militancia, cuando arrancabas, la edad que tenías, cómo llegaste, con qué perspectiva, por qué te sumergiste en esto. Bueno, el principal o la principal causa, digamos, o motivación que me generó la agenda ambiental tiene que ver con las consecuencias que uno veía en las revistas científicas cuando era chico, que compraba para la escuela, que tenían que ver con los impactos ambientales. Uno de los mayores impactos que me choqueó, yo era muy chica, pero todo el seguimiento que había tenido la cobertura del accidente de Chernóbil en Ucrania. Eso fue como un despertar del interés por las consecuencias de determinado tipo de desarrollo, en ese caso era de la energía y en específico de la energía nuclear, pero también todos los impactos que iban teniendo diferentes tipos de industrias, de un determinado tipo de producción, que lo que veía era la afectación en el ambiente, pero también la afectación social, ¿no? La cuestión de las enfermedades, la cuestión del impacto social o económico de esas actividades, y la naturalidad con que tomábamos que gente esté viviendo en lugares que estaban contaminados, que tengan que lidiar con enfermedades producto de determinado tipo de negocios. Entonces esa cuestión de entre el peligro y la injusticia, digamos, es lo que más me motivó como la a crisis interesarme socioambiental, ¿no? Ya ahí Exacto. te conmovía de adolescente esa crisis. ¿Eso que te conmovió te ayudó a elegir la carrera que ibas a seguir después, lo que ibas a estudiar? Sí, básicamente por el... Y lo que me interesaba, sobre todo en el tema de lo que uno consideraba que era injusto o que estaba naturalizado y no debería estarlo, es la idea de la denuncia, ¿no? La denuncia pública de esas situaciones, la denuncia pública de esas injusticias, ese tipo de investigación que no es necesariamente la investigación científica, sino la investigación de las causas, la corrupción que puede haber detrás de esas situaciones, de esos problemas, de esos conflictos. Entonces, eso sí es lo que más me motivó, ¿no? La idea de
que tiene además que ver luego con la organización en la que trabajé, ¿no? Esta cuestión de denuncia pública, de dar testimonio de lo que está sucediendo, de generar alertas y alarmas a nivel de la sociedad para que haya un interés mayor, y en eso también, en ese momento, y sobre todo algunas organizaciones ambientales, pero el movimiento ecologista en general, tenía una relación muy significativa y muy armónica con determinados medios de prensa, con determinados medios de comunicación, que eran los que daban visibilidad a esas acciones espectaculares. O sea que había una sintonía entre ese activismo ambiental de muchas personas, en la mayoría jóvenes, y los medios de comunicación. Interesante eso, ¿no? Porque los medios de comunicación parecía, según lo que decís y según la experiencia que tengo también, interpretaban esa parte de la sociedad que estaba diciendo: están pasando cosas en un determinado ambiente que no se ven en otro. Exactamente, y además era la forma de llegar a mucha gente, porque la idea no era solamente impactar en el tomador de decisiones, sino además en la gente, ¿no? La movilización de la sociedad para que juntos presionemos ante las autoridades por determinados cambios. Entonces, hubo como una articulación muy productiva entre las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos ecologistas y los medios de comunicación. Por eso, en muchos casos, por ejemplo, la espectacularidad de las acciones de Greenpeace eran para llamar la atención, para lograr poner el foco, poner las luces sobre lo que estaba ocurriendo, para desnaturalizar algunas situaciones, para denunciar determinadas injusticias, y los medios de comunicación eran parte de esa dinámica que fue muy productiva durante muchos años, porque se logró temas que no eran, si hoy consideramos que no están en la agenda, en ese momento mucho menos, y se lograron colocar en la agenda pública una cantidad de temas que hoy están son más conocidos, que tenemos más noción sobre esas cuestiones. Es interesante conocer tu mirada, porque el compromiso tenía que ver con esto que nos acabas de contar, ¿no? Con lo que veías en el ambiente, con la generación de energía, que decías te conmovió que sigamos generando energía nuclear y haya explotado una central, la de Chernóbil, con víctimas muchísimas, directas, y luego con el paso del tiempo. Me tocó llegar a Chernóbil y ver Pripyat, el pueblo donde vivían todas esas personas, y un pueblo vacío, con las hamacas que se movían levemente con el viento y demás. Y era muy impactante ver eso que vos habías visto o imaginado en tu adolescencia. Pero además, ahí hay un trabajo que por ahí es menos visible, de concientización, que vos en algún momento también quisiste saber cómo era tu organización y si esa organización cumplía con los cánones de dignidad, de incorporación de las mujeres o no, cómo eran tratadas esas personas que trabajaban concretamente en Greenpeace. A mí me gustaría que nos cuentes algo de esto, porque tiene que ver con cierta coherencia en el decir y en el hacer. Sí, fue una época también, la cuestión de la naturalización, ¿no? Había determinadas prácticas, relaciones de poder, relaciones interpares, que estaban naturalizadas, y que también, otros movimientos sociales que no eran necesariamente el ambientalismo en ese momento, también ayudaron a desnaturalizar. Como una confluencia de ideas que tuvimos varios dentro de la organización, y que mostraban que había prácticas que no eran ni correctas ni naturales, todo lo contrario, que no se correspondían con lo que debía ser una organización no gubernamental de la sociedad civil, y además con determinados valores, con determinada visión de lo que debía ser la sociedad. Y fue en ese momento que hubo una ruptura, un cuestionamiento, y por suerte tuvimos canales de llegada, sobre todo a nivel internacional, que mejoraron muchísimo esas prácticas. Se adoptaron nuevas políticas en términos de relación entre pares, en cuestiones de autoridad, en cuestiones de toma de decisiones a nivel interno, pero además también en la jerarquización del rol de las mujeres dentro de la organización. Eso es parte del proceso, lo que implica la complejidad de un proceso, de una organización y un grupo de personas que denunciaban, que buscaron aliados, nos dice, a través de los medios de comunicación, pero que además
revisaron su modo de hacer en consonancia con lo que estaba pasando en el resto de las organizaciones, es decir, actualizando un modo de hacer que nos lleva, a mi modo de ver, a la transformación, ¿no? Hoy, con el paso del tiempo, con el paso de algunas décadas, aparece esta agenda ambiental que mencionabas. ¿Cuál es la agenda ambiental? La agenda ambiental es la agenda del desarrollo. Es imposible, y lo fue desde un inicio, más allá de las interpretaciones que pudo haber tenido, la agenda ambiental tiene que ver con las consecuencias de un tipo de desarrollo, de un modo de desarrollo, y es inescindible. Digo, la forma que pensamos el desarrollo es la forma en la que pensamos el ambiente o nuestra relación con el ambiente. Por lo tanto, es la agenda primordial de cualquier sociedad. Y la agenda principal de cualquier política, de cualquier gobierno. Y lo que tememos es que esa agenda no se esté viendo de esa forma, no como una forma de articulación entre dos aspectos que muchas veces se presentan como contradictorios, ¿no? Que el desarrollo se tiene que dar a expensas del ambiente, o que el ambiente tiene que conservarse a expensas de determinado tipo de desarrollo que beneficie en su conjunto a la sociedad. Y esa tensión que existe siempre es una tensión que nos tiene que llevar a resolver cómo encara un país su forma de desarrollo, sin perjudicar claramente ni la integración ni la inclusión de todos los miembros de la sociedad, pero también sin el impacto ambiental que genere nuevos problemas, ¿no? Porque muchas veces pensamos como el desarrollo, determinado tipo de desarrollo como solución para la inclusión, sin pensar que puede tener consecuencias que impacten indirectamente o más a largo plazo a la misma sociedad. Y la idea que se tiene hoy generalmente del ambiente, sobre todo de las autoridades, es que es algo como una esfera por separado de la que nos vamos a tener que ocupar cuando resolvamos la cuestión del desarrollo. No es una cosa primera o la otra segunda, digo, porque una de las mayores excusas que se nos ponen cuando queremos o reclamamos por una política pública es, bueno, eso es de los países desarrollados, agendas de los países desarrollados, cuando lleguemos a ese nivel de desarrollo nos vamos a ocupar de eso. Lo que es falso, porque en el momento que lleguemos al desarrollo, la situación ambiental va a ser crítica si el camino del desarrollo es el que estamos viviendo, es el de emisiones de gases de efecto de invernadero que provocan el cambio climático, si el desarrollo tiene que ver con la emisión de sustancias químicas, entre ellas los plásticos al ambiente, que están generando impactos no solamente en términos de contaminación de la biodiversidad, sino también de la salud pública. Si estamos en ese desarrollo, estamos eliminando o extinguiendo especies que son claves en los ecosistemas. Entonces, ¿qué tipo de desarrollo estamos pensando? ¿Qué tipo de ambiente estamos pensando? Es inescindible una agenda de la otra. Y nos lleva a revisar de un modo directo nuestro modo de producir y nuestro modo de consumir, ¿no? Sí, y ese es uno de los puntos principales, porque estamos seteados como la idea del consumo ilimitado, que acarrea una producción ilimitada. También son dos aspectos inescindibles, y ahí tenemos un problema, porque queremos consumir infinitamente sin tener en cuenta que tenemos recursos finitos, que además tenemos el planeta tiene una capacidad de absorción de esos impactos, de esas emisiones, que también es finito. Entonces es un modelo que es imposible de encajar en los límites que nos pone la naturaleza. Y pareciera que hay algún tema de orden compulsivo también ahí, que es difícil que entienda la razón. ¿Cómo te imaginás el modo más claro de poder linkear el tiempo que vivimos con la conciencia de las personas, es decir, de la mayoría de las personas, para que podamos entenderlo un poco mejor? Es complicado porque todas las señales que tenemos son en la dirección contraria. Entonces, lo primero que hay que cambiar son los incentivos a que las personas sigan consumiendo, que nosotros, digo, no lo pongo afuera, que todos nosotros tengamos la cabeza en, bueno, el consumo ilimitado, infinito es imposible. Todos los incentivos que recibimos del entorno nos llevan a eso, a seguir consumiendo. Lo que sucede ahora, por ejemplo, con esto de poder comprar online, que es algo que tampoco se termina de tener conciencia de la relación con el producto, la relación con las cosas.
la relación que tenemos muy efímera con las cosas, que es una moda, la moda que dura un año y ya el producto queda viejo y eso termina siendo un desecho. Es como que la sociedad está organizada para que nos lleguen esos incentivos. Lo que tenemos que ver, y lo que es muy difícil, y digo que todavía no lo hemos logrado por lo menos desde los movimientos ambientalistas, es cambiar esos incentivos, mostrar que existen otras formas de vivir que no están necesariamente, y de bienestar que no están necesariamente asociadas al consumo. ¿Hay alguna representación política en la Argentina que toma esta temática, que está trabajando con más o menos eficacia para desarrollar esta nueva agenda? No, siempre uno habla de excepciones porque sí puede haber dos o tres personas, pero no logran permear en la agenda de su grupo político, alianza, partido, lo que exista. No se logra permear la agenda o la principal agenda, si es que también podemos considerar que hay alguna agenda o que tienen muy clara la agenda las agrupaciones políticas hoy. Sí podemos hablar de personas. Y las veces que uno ve que la agenda es tomada por algunos en algún momento de debate parlamentario o de algún gobierno, es cuando existe o demasiada presión de la sociedad civil, una demanda interna, digamos, de la sociedad civil en ese momento, porque tuvo algún interés específico, sucedió, me acuerdo cuando se sancionó la ley de bosques nativos o la protección de glaciares. En esos momentos hubo una demanda interna de la sociedad civil en general, claramente liderada por organizaciones, pero hubo una sensibilidad de la sociedad por esos temas que obligó a que el Parlamento tratara y después que el Ejecutivo ratificara esas leyes, que son quizás las leyes más importantes en términos ambientales que tratan de regular esta articulación entre desarrollo y ambiente. Y después hay otros temas que surgen porque existe una demanda internacional, ¿no? El sistema internacional, a través de los acuerdos, a través de las relaciones comerciales, empiezan a exigir que los países sobre todo es una demanda más de los países del norte, sobre todo de la Unión Europea, demandan ciertos criterios de sostenibilidad que obligan a que se adecúen las prácticas o las políticas en países como la Argentina. Entonces hay una demanda del sistema internacional que te obliga a adoptar políticas ambientales o de desarrollo sostenible más allá de lo que vos tenías en agenda, ¿no? Uno se puede pensar en esos términos en todo lo que tiene que ver con áreas marinas protegidas, lo que tiene que ver con energías renovables, etc. Entonces, eso generalmente surgió de diferentes partidos políticos, fueron diferentes gobiernos, adoptaron algunas cuestiones de la agenda ambiental, pero básicamente por demandas que no surgían de una propuesta de su agenda. Pero en la actualidad en la Cancillería Argentina está prohibida la frase cambio climático. ¿Hay algún modo de sortear la Cancillería, ya pensando en términos un poco estrambóticos, ¿no? De pasarnos como sociedad de eso y poder adherirnos a esas agendas que está manejando el mundo para no quedarnos tan atrás? Hoy es muy difícil, a partir de, si bien digo, porque esto pareciera que venimos de un mundo feliz y después se rompió en el 23 y ahora estamos. No, veníamos de varios periodos en que la agenda ambiental seguía siendo difícil, no obstante se encontraban canales para lograr la aprobación de políticas, la ratificación de acuerdos, etc. Al fines del 23 el panorama cambió radicalmente porque ya no hay espacios para esas demandas, no hay espacio para discutir o debatir la agenda ambiental e incluso lo que hay es una denostación, hay un embate contra la agenda ambiental y la agenda de desarrollo vinculada a lo ambiental. Eso sobre todo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, pero además hay como un cierto alivio de los otros sectores políticos que estos temas no los tratamos. Hay como una cierta comodidad en que la agenda ambiental no siga permeando el debate público. Y no solamente la agenda ambiental como tema, sino en muchos casos también, y antes hablábamos de la ley de glaciares o la ley de bosques, que son las leyes de presupuestos mínimos, que esto lo explico muy brevemente, que son las leyes federales, ¿no? Que son obligatorias para todas las provincias. En materia ambiental, el Congreso de la Nación tiene la competencia de dictar ese tipo de leyes, por lo tanto las provincias están obligadas a cumplirla.
Y el embate contra la agenda ambiental también es el embate contra ese tipo de regulaciones. En muchos casos las provincias no quieren que el Congreso regule sobre su ambiente o sus recursos naturales porque dicen que son dominio de las provincias, sin entender básicamente que la competencia del Congreso es una competencia constitucional, que en el Congreso están representadas todas las provincias, en Senado o los representantes de los ciudadanos de todo el país en diputados, y además que el ambiente no puede ser regulado de a pedazos. Fragmentariamente. Exactamente. Claro. No solamente porque la característica del ambiente es no reconocer los límites políticos, pero además porque la Constitución del 94 nos reconoce un derecho que es común a todos los ciudadanos, que es el ambiente sano, y no se puede respetar un derecho en una provincia sí y en otra no. Entonces esa es la lógica de tener leyes federales o leyes de alcance federal. El embate es contra las dos cuestiones, contra las leyes de presupuestos mínimos y contra el tema ambiental en particular. Nos decís que el Poder Ejecutivo no tiene la voluntad de acompañar ni de impulsar esta agenda, pero que tampoco el resto de los partidos políticos lo hacen y están en una especie de comodidad con este statu quo presentado. ¿Por qué no hay un Partido Verde en la Argentina? Vamos a ir a una pausa muy corta y hablamos de esto, porque no sé, hay lugares en Alemania, por ejemplo, es bastante fuerte, en Holanda hay representaciones de un partido verde o como quiera llamarlo, y en la Argentina no. Pero hagamos pausa corta y volvemos con Eugenia Testa. Eugenia Testa es directora del Círculo de Políticas Ambientales. Bueno, lo vienen leyendo en el videograf. Habíamos dejado una pregunta pendiente que tenía que ver con la ausencia de un partido verde en la Argentina. ¿Por qué crees? Bueno, los partidos verdes en Europa, sobre todo el más importante y que ha formado en algunos momentos gobierno en alianza con otros partidos, es el Partido Verde Alemán, que surgió en la década del 80, un poco antes, pero en la década del 80 toma mayor relevancia. Y los otros partidos fueron surgiendo también en los 80, en los 90. Mi impresión es que dentro de la sociedad europea tienen representación, o sea, están representando un sector de la sociedad que tiene entre sus valores, entre sus prioridades, la agenda ambiental como un punto importante. Yo creo que en países como la Argentina, todavía ese sector de la sociedad civil no está. Digo, si bien estamos, hay mucha gente con inquietudes, no termina de ser la principal inquietud en la agenda política de la sociedad. Generalmente las cuestiones, y por varios estudios que hemos hecho en su momento, la agenda ambiental aparece cuando las cuestiones económicas, todo lo que tiene que ver con inflación, desarrollo económico, crisis económicas, no están, ¿no? Cuando estamos bien, aparecen algunas preocupaciones ambientales, es como que siempre está compitiendo esa agenda, como que la tenemos en un segundo plano. Por eso también uno analiza, la política también la va tomando o la va desechando de acuerdo a las inquietudes de la sociedad civil. Yo creo que hay en primera instancia, una falta de una ausencia de un grupo social fuerte que pida por eso y que sea significativo como para pasar de una instancia testimonial a una de competencia con otro tipo de partidos, y al mismo tiempo porque los partidos más tradicionales han tomado de alguna forma esa agenda y como la combinan con otros puntos de su agenda política, termina siendo más o menos termina convenciendo a algunos sectores. Todo parece, sí, perdón. Básicamente no es un interés prioritario para un grupo significativo de la población que genere, digamos, una propuesta política más allá de lo testimonial, y en segunda instancia los partidos más tradicionales o las alianzas, hoy quizás de partido no podemos hablar, pero de alianzas políticas más tradicionales han incorporado aquellas manifestaciones o aquellas inquietudes en su agenda, moldándolas más o menos a sus características para tratar de receptar esas demandas. Lo que nos decís quiere decir que esos dirigentes ambientales no pudieron romper esta idea con la sociedad
de que no hay divorcio entre economía y ambiente, Exactamente. que eso no existe. ¿Cómo debieran ser esos liderazgos? ¿O cómo imaginás unos liderazgos de personas que puedan llegar al resto de las personas y hacerse cargo de una posible demanda? Creo que la posición o el debate que debemos plantear está focalizado en cómo influye la cuestión ambiental en el desarrollo económico, que generalmente no lo hacemos. Y además hay otra cuestión que, como una característica propia de lo que es o fue, sobre todo en su periodo más contestatario, el ambientalismo, es aprovechar oportunidades para implementar políticas públicas, entonces cuestiones más esporádicas. Nos falta quizás presentar un todo, ¿no? Un todo como propuesta, que incluya cuál es el desarrollo económico que planteamos, ¿Y el cuál es el déficit tipo. para cuándo? Porque si hay algo que marca la cuestión ambiental es todo lo que perdemos cuando se degradan Exactamente. los suelos, cuando se contamina el agua, cuando hay déficit en la atención de la salud. Me da la impresión que la totalidad de esa agenda no alcanza a ser declarada con la eficacia que hace falta, ¿no? No, porque además es difícil de ser cuantificada, es difícil de ser mostrada. Digo, cuando hablábamos, por ejemplo, en los últimos meses se desregularon, hubo una desregulación de varias normas que tienen que ver con materia ambiental que pasaron desapercibidas, todo lo que tiene que ver con importación de residuos de neumático, con importación de pilas, etcétera, que significan un impacto en el ambiente que redunda en impacto en la salud pública. Eso no está cuantificado, es muy difícil demostrar la vinculación entre que un funcionario desregule el ingreso de las pilas de China y cómo eso termina impactando, no solamente en los presupuestos municipales, porque son los municipios los que tienen que gestionar ese residuo, que en general se hace mal porque no tienen los recursos para hacerlo y terminan tirados en cualquier lugar generando contaminación de suelo, agua, aire, Parece etc. muy clara tu la explicación, Sí. Eugenia. No es tan complejo, ¿no? La cuantificación de eso es quizás lo que nos falta demostrar más. El vínculo directo, muchas veces dicen, bueno, la causa no es directa, etc. Pero el hecho concreto de que el municipio está, cualquier municipio, digo, uno se busca hoy en el presupuesto, los presupuestos municipales, sobre todo en el Gran Buenos Aires, y gran parte del presupuesto municipal se va a la gestión de residuos. Claro. La gestión de residuos generalmente se hace mal, salvo que haya un relleno sanitario, que también no es lo ideal, básicamente porque estamos desperdiciando recursos y generando impacto, terminan en basurales a cielo abierto. Esos basurales a cielo abierto generan necesariamente contaminación, emisiones de todo tipo. Y eso no está contemplado digamos, en el todo del sistema. Y eso es lo que de a poco, ¿no?, sumando todos esos impactos, hacen a la degradación ambiental que hoy estamos viviendo. Qué gran momento para la transformación, para pensar inédito. Te invito a compartir un fragmento de la serie El futuro imposible, una serie animada sobre los problemas y algunas soluciones que ellos plantean, a ver qué te parece. Bueno, evidentemente sigue y tiene otras propuestas, pero ¿a dónde te dispara esto? En primer lugar, a darnos cuenta que, como lo mencionaba al principio, la crisis que estamos atravesando no es únicamente climática, hay varias crisis que son concurrentes. La crisis de la biodiversidad, la crisis de lo que se llaman la emisión de entidades novedosas, que son estos compuestos químicos en el que el más relevante es el plástico, que generan contaminación, que generan impactos en la salud, y que son las tres crisis que hay que atender al mismo tiempo. La solución no es únicamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que ya de por sí es un desafío inmenso, sino que además es mantener y regenerar ecosistemas, es disminuir drásticamente la emisión de sustancias tóxicas al ambiente, y es con la preservación y con la regeneración de los ecosistemas, es poder evitar la pérdida de especies que estamos teniendo de manera acelerada. Entonces, tenemos tres crisis concurrentes que hay que atacar en conjunto. Es un desafío inmenso que tenemos como sociedad, y
y no se soluciona, la solución no es tecnológica únicamente. ¿Necesitas la tecnología? Por supuesto. Digo, todo lo que tiene que ver con el recambio de las fuentes de generación de energía es un imperativo. No es suficiente. Y no es, digamos, el único objetivo que tenemos, recambiar una fuente de energía por otra. Es pensar la energía, digo, el punto de pensar la energía que generamos. Un tema que generalmente no se habla, que es únicamente recambio tecnológico, es no consumir energía, es la eficiencia energética, qué podemos hacer para ahorrar energía en nuestras prácticas, no solamente diarias, sino con políticas públicas y de Estado más eficientes. Y además toda la otra pata que tiene que ver con producción, tipo de producción vos sabés que hace un poco tiempo, unas semanas, fracasó el acuerdo internacional por alcanzar un acuerdo global contra la contaminación plástica, básicamente porque los países productores, sobre todo de hidrocarburos, se oponen, no solamente de hidrocarburos, sino los productores también de las resinas, porque uno de los puntos principales del acuerdo es empezar a dejar de producir, es ponerle un límite a la producción, porque no podemos seguir emitiendo más plásticos al ambiente, porque la mayoría de esos elementos son residuos al mismo tiempo que se producen, ya sabemos que son residuos. Y eso también viene fracasando. Entonces, no solamente es cambiar fuentes de generación de energía, es disminuir la producción, progresivamente la producción de determinado tipo de productos, es conservar ecosistemas, es regenerar ecosistemas. Entonces, el abanico de acciones es amplísimo, es muy desafiante, y sobre todo la contradicción que puede generar el producir determinados bienes para la transición energética y lo que eso puede también generar en términos ambientales. Estás hablando del litio, por ejemplo. Sí, del litio o del cobre, por ejemplo, ¿no? Pensar, bueno, lo necesitas para la transición energética. Bueno, ¿en dónde? ¿Cómo? Es el debate que está abierto hoy con la intención de modificar la ley de glaciares, básicamente porque sabemos que hay emprendimientos mineros en zonas de glaciares, por lo tanto la excusa es que la ley es muy difusa. Claro. Entonces, querés destruir glaciares para hacer la transición energética que supone que va a combatir el cambio climático para que los glaciares no se derritan. Es totalmente ilógico. Te estaba por preguntar cuál es el debate actual y me acabas de decir que estamos debatiendo sobre algo que ya resolvimos y que la sociedad resolvió a través del Congreso de la Nación, como la ley de glaciares, con lo cual el panorama es un poco desalentador y me gustaría en este sentido hablar del tiempo. La transición no es eterna. Yo creo que estamos llegando al final de esa transición. ¿Qué hace falta entonces? ¿Mayor disrupción? ¿Cómo imaginás eso? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo les está resultando a ustedes que son justamente, tratan de influenciar a quienes toman decisiones en la política pública? Yo creo que la transición apenas empezó, lo que se está acabando es el tiempo. Digo, lo que no tenemos es mucho más tiempo, porque la transición, si vemos cuál es el reemplazo, si nos enfocamos en energías renovables o en transición energética en particular, lo que vemos es que tenemos cada vez menos tiempo, pero la transición está muy lenta, viene siendo muy lenta. Los combustibles fósiles siguen siendo, digamos, la principal fuente de generación de energía y siguen habiendo inversiones en algo que deberíamos estar abandonando progresivamente. Entonces, la transición como proceso, digamos, social apenas está empezando. Lo que no tenemos es más tiempo si lo que estamos considerando son los objetivos climáticos que nos propusimos como comunidad internacional dentro del Acuerdo de París, porque el objetivo, el primero, el de 1,5 grados, no aumentar la temperatura promedio global más allá del 1,5, ese ya estamos fracasando en alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, el tiempo que tenemos para hacer la transformación cada vez es más corto, cada vez tenemos menos tiempo y la transición viene muy lenta. Lo que puede uno considerar como positivo de este periodo es que la dirección en la que estamos yendo, la que por lo menos las principales economías del mundo están viendo, digo, podemos tener la excepción de una de esas, pero China, la Unión Europea, la dirección a la que se está apuntando es la correcta, ¿no? Es descarbonizar las economías,
Digo, hablando en términos de cambio climático, sin la agenda, sin las otras Y el agendas. consumo, esos países que citás como referentes, ¿han disminuido el consumo? ¿Esas economías de las cuales hablas propician el decrecimiento o no? No, pero además hay una cuestión que tiene que ver con el corrimiento, digamos, de lo que puede ser las emisiones o lo que puede ser el impacto ambiental digamos, de Occidente a Oriente, porque son las economías que están creciendo, claro. poblaciones, grandes poblaciones accediendo a un consumo más rápido, más importante. Que digo, uno en términos de igualdad dice, bueno, ahí tienen todo el derecho, digo, se hizo de un lado porque no van a tener el mismo derecho a desarrollarse y a consumir en esa forma. Lo que no tenemos son límites. Es que no tienen ese derecho, María Eugenia, porque eso implicaría el fin de los ecosistemas. Yo por eso cuando en la Argentina dicen, no, nosotros tenemos el derecho a progresar, no es ese el progreso. Es otro el progreso. Lo estoy diciendo en los términos que Claro. ellos se plantean, ¿no? Porque es un reclamo de muchos países. Bueno, nosotros tenemos el derecho porque ellos lo hicieron. Lo que digo es, Por eso, pero digo, sí, no hay que desarmar es una falacia. Tenemos límites planetarios que no Claro. permiten. Y esos límites lo que nos están diciendo es que no hay ni posibilidades de generar más emisiones de gases de efecto invernadero si nos queremos mantener en un planeta, queremos seguir viviendo en un planeta más o menos similar al que vivimos. No podemos generar más, provocar más deforestación, no podemos degradar más ecosistemas, no podemos seguir contaminando los mares, no podemos seguir generando la sobrepesca y la depredación que se genera en aguas nacionales o en alta mar. Y son poblaciones muy grandes que demandan un montón de recursos y eso viene en crecimiento. Por lo tanto, si bien hay políticas y acciones que en países como en regiones como la Unión Europea o Estados Unidos empiezan a bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero, empiezan a hacer tienen la Unión Europea más acelerada que Estados Unidos, por ejemplo, pero que si bien van en la dirección correcta, lo que te decía, no tenemos tiempo y el consumo que se trasladó o la forma de explotación de la naturaleza que se trasladó geográficamente tiene como límites, los límites naturales. La población mundial está decreciendo por primera vez en muchos años. Es decir, no sigue creciendo a los niveles desproporcionados en que venía creciendo. ¿Crees que es un símbolo de cierta supervivencia que nos aparece? Ya es más Sí, del orden sociológico, filosófico, pero lo que estás sintiendo como mujer. Sí, yo creo que hay varias variables culturales que influyen en esto, ¿no? en la reducción de la natalidad. Me gustaría pensar que es o uno podría pensar que es por causas de la preocupación ambiental o no. Yo creo que son más variables las que se combinan. Hay cuestiones que tienen que ver, personalmente creo, con la posibilidad de acceso a determinados bienes que hoy no se tienen. Digo, hay el acceso a vivienda propia, a poder acceder a una educación de calidad, se complica para muchas más familias. Entonces creo que son más variables, no solamente la ambiental o de supervivencia como especie. Lo que sí creo es que lo que vamos a tener a muy corto plazo son muchísimas más dificultades para vivir, sobre todo en las grandes ciudades. Uno ve lo que estuvo sucediendo en Europa este último verano, que tampoco se comunica mucho la cantidad de personas que fallecieron a causa de las olas de calor, que son muy importantes. Por eso, cuando se planteaba en lo que vimos recién, esta idea de que como una idea más de cambio climático a futuro, no, el cambio climático ya lo estamos viviendo, las consecuencias ya las estamos viviendo en la actualidad. Existen una cantidad de personas que mueren debido a las olas de calor, debido a las inundaciones, todas vinculadas. Uno no lo puede referir como una causa directa del cambio climático, pero es el cambio climático el que está exacerbando las condiciones de esos fenómenos naturales. Por lo tanto, no hay una cuestión a futuro. Todas las consecuencias del cambio climático las estamos ya viviendo. En términos de influenciar la política pública, ¿vale pensar en una vida más sencilla, en impulsar la idea
de vivir de un modo sencillo, a mí se me ocurre que la complejidad del mundo en que vivimos, con acceso a la tecnología, a viajar a donde sea, porque en cuotas hay algunas personas que pueden hacerlo y que lo tienen como en la agenda cotidiana, a mí me da la impresión que eso nos juega en contra en este panorama que nombrás de escasez, Sí. de necesidad de ajustar. Sí, lo que te decía, son todos los incentivos que tenemos en nuestro alrededor son a seguir viviendo como vivimos o con un consumo más rápido y más efímero. Y eso complica la situación en la que estamos. Pero además hay que recalcar que ese consumo que tenemos es un consumo desigual, no todos consumimos lo Claro. mismo. Ahí hay un punto importante, digo, porque las responsabilidades con respecto al impacto ambiental, como la podemos medir en términos de países, ¿no? Que hay mayores responsabilidades, Sí. lo que se conoce como las responsabilidades comunes pero diferenciadas, tanto en lo que tiene que ver con el tiempo como lo que tiene que ver con las emisiones actuales. Lo que vemos es que hay una desigualdad también en la forma. No es que todo el planeta está consumiendo a un ritmo acelerado y que tiene las posibilidades de acceso. Lo que sí, digamos, el conjunto de personas que sí tienen acceso a eso, lo que estamos generando es un impacto significativo. Y eso no está incluido el total de la población en ese consumo. Eso es lo que quiero decir. No es únicamente que generamos un impacto por nuestra forma de producir y de consumir, pero además nuestra forma de producir y consumir deja un montón de gente afuera. ¿Qué dirías de final, quizá como idea de un mundo diferente? ¿Qué se te ocurre casi como fantasía, ¿no? ¿Qué imaginás de acá a 10 o 15 años si pudiésemos progresar en términos lo más profundamente posible pensado, ¿no? Sí, se me hace muy difícil porque hoy tengo una posición como un poco más derrotista, digamos, básicamente por el Por el contexto. ambiente, Por el el ambiente, contexto. sí, por la frustración que uno siente al golpear determinadas puertas, a reclamar determinadas cuestiones, como una falta de interés en la agenda a nivel general. Y además por venir de un momento, como hablamos al principio, de un momento hace 10 años en el que teníamos la idea, bueno, va a tardar, va a ser difícil, pero llegamos, digo, hubo el concierto internacional estaba en pos de esta agenda. Hoy es como más complicado, mucho más complicado, y las soluciones son complejas. Pensar que esto se soluciona como no se soluciona con un recambio tecnológico, tampoco las respuestas son sencillas porque son problemas, como te decía, crisis concurrente, son muy difíciles de abordar. Y lo primero que uno tendría o podría pensar es que el sector, sobre todo el sector político, deje de ver en el corto plazo. Que tome en serio la agenda, que insisto, es la agenda de desarrollo. No estamos hablando que se tiene que fijar ni en las ballenas, también se puede fijar, Sí, también, claro. pero no es eso lo que se le está pidiendo, es pensar un proyecto de desarrollo a largo plazo que tenga la variable del ambiente, la protección del ambiente y el desarrollo sostenible como ejes, y que se logren políticas comunes, porque lo que vemos es que si avanzamos con algo en 2 años, a los 2 años se cambia, a los 2 años se cambia, no hay continuidad, necesitamos el largo plazo, que es complejo, sobre todo en lógicas políticas que apuntan al corto plazo, ya sea por las elecciones, por las reelecciones, por la agenda de política, digamos, de la política más mezquina, no de la política en general, porque creo que la política es la que nos puede sacar de esta situación, y la política con participación pública. Necesitamos generar mayor participación pública y espacios de participación que hoy, a diferencia de hace, no es que teníamos grandes espacios de participación, pero había espacios, canales institucionales para que la sociedad civil participe. Hoy están mucho más restringidos en el caso de Argentina, muchísimo más restringidos, tanto en el ámbito del Parlamento, como en el ámbito de los organismos de control, como en el ámbito del Ejecutivo.
Entonces se hace mucho más dificultoso poder permear en la agenda pública. Por lo tanto, para resumir, lo que me gustaría o lo que apuntaría es a esto, a que la agenda de desarrollo sea pensada en conjunto por el conjunto del sector político, que se piense en la agenda de desarrollo, que es la que ya a la cual están dirigiéndose otros países. No es que estamos pensando en una agenda propia para la Argentina desconectada del mundo. Digo, el mundo más allá, con todos sus peros, digamos, con todos los reclamos que podemos tener, se está dirigiendo hacia otro tipo de sociedad descarbonizada, más sostenible, con otro tipo de cuidados, que le falta un montón, que tenemos mil peros, pero la dirección está. Necesitamos que la Argentina pueda mirar esa dirección y empezar a discutir políticas públicas vinculadas al desarrollo que tengan ese horizonte. Y necesitamos que se den en ámbitos de debate adultos. Respetuosos y adultos, no en una lógica infantil de disputas y de peleas infantiles que lamentablemente en muchos casos en la actualidad estamos viendo. Gracias, muchas gracias, Eugenia, por este rato. Gracias, Sergio, a vos por la invitación. Bueno, qué cantidad de desafíos, ¿no? La complejidad de lo que nos ha planteado Eugenia en este encuentro nos lleva a eso, ¿no? Al gran desafío que tenemos, a que necesitamos afrontarlo con la adultez necesaria, también de un modo transversal, ¿no? Atendiendo a todas las generaciones, pero resolviendo también con eficacia, porque entre otras cosas dijo, no hay tiempo para la transición, que recién empieza, necesitamos acelerarla mucho más. Entonces me parece que eso también contribuye a que podamos despabilarnos también un poco y decir, bueno, por acá no, es por otro lado, es por otro lugar, es otro camino. Y me parece que cada uno de nosotros, las personas que están mirando, podemos hacer desde el lugar donde estamos muchas cosas, inclusive influir en la política pública, con nuestros votos, con nuestras decisiones, en los pueblos, donde uno ve al concejal, donde ve al intendente. Me parece que son conversaciones que sería bueno poder replicar. Así que, bueno, por lo demás, que tengan una buena noche y nos vemos cuando tengan ganas.